días, estimados oyentes. Los saluda Hugo Clemar, momentáneamente a cargo del programa La Aventura del Desarrollo que conduce el doctor Ernesto Poblet. Auspician este programa Action Energy. Estimados oyentes, hoy es el día sábado, 8 de abril. Hoy es víspera del Domingo de Ramos. A partir de mañana comienza Semana Santa. Hoy finaliza la Cuaresma, que ustedes saben es el periodo de 40 días después del miércoles de ceniza, que sigue a los feriados del carnaval. Tenemos una temperatura en Buenos Aires de 25 grados, una humedad de 74%, el día está parcialmente soleado, tenemos viento del este que sopla 11 kilómetros por hora y una presión de 1011 hectopascal. A pesar de todo, de ser un día tan hermoso, hoy están anunciadas tormentas, de modo que si salen por las dudas, lleven el paraguas. Durante la semana tendremos buen tiempo, durante toda la Semana Santa. Generalmente se cumple aquella regla de que el domingo de Pascua es el último día de verano en estas latitudes. Esperemos que en este caso nuevamente se repita. Muy bien, el doctor Ernesto Poblet inmediatamente se va a poner en contacto con nosotros para dar su editorial. Y en el interín les puedo contar un poco por qué el domingo de Pascua cae en este año el 16 de abril. Ustedes saben, Pascua es una fiesta móvil y eso siempre depende de la luna llena. Es decir, la primera luna llena después del 21 de marzo, que es el equinoccio de otoño, es la que determina que el día del domingo de Pascua, y por eso todas las fiestas móviles que están atadas a él, que son 40 días antes o 50 días antes, como yo lo había dicho, los carnavales, 40 días después Ascensión, 50 días después Pentecostés, 60 días después Corpus Christi. Todas estas fiestas son móviles. Y la luna, en esta semana tendremos luna llena, y por esa causa el 16 es domingo de Pascua. El primer domingo que puede caer en Pascua es el 22 de marzo, es decir, la luna llena tiene que haber sido el 21 de marzo, y el último domingo en que podemos tener Pascua es el 25 de abril. Generalmente siempre andamos por el medio. Los extremos muy pocas veces se dan, cada 130, cada 150 años, en un calendario perpetuo en donde uno puede verificar de aquí en adelante hasta el año 3000, si así lo desean, qué domingo va a caer Pascua, y también así se puede hacer hacia atrás hasta 1582, que fue el año en donde se produjo la reforma del calendario por parte del Papa Gregorio. Nosotros nos manejamos con el calendario gregoriano, que es el sucesor del calendario juliano, que es todavía mucho más antiguo, que vuelve a Julio César, que lo instituyó en el año 46 antes de Cristo. Así que vemos esta organización por lo menos hace muchísimos años, ya más de 2 milenios, que funciona perfectamente y va a seguir funcionando de la misma manera. Esta semana que pasó fue una semana políticamente bastante agitada, es decir, hace exactamente una semana, el 1 de abril, tuvimos aquí en Capital y muchas otras ciudades del interior la marcha a favor del gobierno, a favor de la democracia. El gobierno no la auspició abiertamente, pero tampoco la impidió, tampoco la combatió, y entonces se dio que salió a la calle mucha más gente de la que se esperaba. Por supuesto, dándole un espaldarazo al gobierno, que bien lo necesitaba, porque lamentablemente tenemos muy poca paciencia los argentinos. Aquí nos aguantamos 12 años a los Kirchner, que cometieron toda clase de tropelías y para colmo se robaron medio país. Hoy está muy interesante, en el Diario de la Nación de hoy aparece el dictamen del fiscal Polichita de 300 páginas en donde se describe minuciosamente cómo se le adjudicó la obra pública a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Y este fiscal, nos dedicaremos un poquito más tarde a este tema porque es muy interesante. Y así todo, sabiendo todo esto, ya en el 2008 se había presentado una denuncia por asociación ilícita por parte de Elisa Carrió y otros diputados nacionales. Se enumeraron 14 casos de corrupción. Hubo muchísimas personas involucradas, es decir, Néstor Kirchner, por supuesto, estaba Lázaro Báez, estaba Cristóbal López, estaba Julio De Vido, exministro de Obras Públicas, de Infraestructura, estaba su segundo, José López,
y varios personajes más, Rudy Ulloa Igor, que un antiguo remisero, chofer de Kirchner, que pasó a ser el principal manejador de medios en la provincia de Santa Cruz. Y escucho que ahora viene Ernesto, entonces lo ponemos al aire, por favor. Hola, Hugo. Sí, buenos días, Ernesto, ¿cómo andás? Buen día, muy bien, acá estamos escuchándote, muy bien. Vos sabés que interesante lo que estás diciendo. Ahora, a mí sí me había ocurrido hablar sobre el fenómeno que está ocurriendo dentro del país, donde parece que hay dos pugnas muy interesantes, que el mismo presidente lo ha dicho incluso, que son por un lado el gobierno nacional y por otro lado los gremios y los aliados de los gremios que hicieron todo lo que ocurrió con violencia y sin violencia en el último día del paro, famoso paro Y ahí yo veo que la Argentina empieza entonces a tener crédito en todo el mundo en este momento. Y las inversiones van a llegar pronto, también eso es algo que no está lejos, y con esos acontecimientos todo esto se simplifica mucho más. Sí, bueno, fue muy importante, Hugo, es que aparezca la confianza en los argentinos, en la colectividad argentina, cuyo representante es el presidente Mauricio Macri y no los gremios. Los gremios son representantes del sector de trabajo que cada uno que tiene ahí, que han sido elegidos, no sé si democráticamente o no, pero no son instituciones del Estado, son instituciones creadas por leyes, por una ley que dice, bueno, los gremios tienen tales facultades que son hacer quiero decir, celebrar paritarias con el gobierno nacional, con el ministro de Trabajo, etcétera. Pero el representante nato de un Estado y de su pueblo es el presidente de la Nación, los representantes de los diputados y los senadores y los ministros que el Poder Ejecutivo elija, y también los jueces que elija la Nación por medio de sus procedimientos, ese es el Estado. Y aquí, los que tienen que decidir qué política económica se va a realizar es el Poder Ejecutivo, que para eso lo votamos cada 4 años a nosotros, y parece que algunos gremialistas no lo entienden todavía, que es así. Y además ha habido otro acontecimiento que tenemos que destacarlo nosotros, que nos tiene que preocupar. Los grupos de combate, llámense piqueteros, llámense de la forma que se quieran llamar, no pueden aparecer con armas salvajes. Digo salvaje porque haber llevado lanzas y tirarle, arrojarle lanzas a los grupos llamados piqueteros, que ahora son algo más que piqueteros, y al funcionario público, que es la policía y los gendarmes, herirlos en la forma que lo han herido. En cualquier otro país esos señores van presos, y se terminó, y deben ir presos también de ahora. Y ya ir tomando conciencia nosotros, el pueblo, los que somos mayoría, los que ganamos esta huelga, que mucho de contundente no tuve, como ellos dicen, porque bien que quedaron mal parados los gremios principales, CGT, etcétera, y quedaron mal parados los piqueteros y los violentos. Los violentos, ya te dije, ¿quiénes son ellos? Para herir funcionarios públicos que están cumpliendo con su deber y con su trabajo, y con lo que ellos necesitan que nosotros tengamos para que nos defiendan, justamente de los tipos que están con criterios belicistas. Los criterios belicistas de estos tipos lo tenían cubiertos los rostros, la cara. ¿Por qué tiene que cubrirse la cara? Para que no los identifiquen, porque están cometiendo un delito, es muy evidente. ¿Y por qué tiene que llevar armas si no tienen derecho a llevar armas para, encima de eso, a los funcionarios públicos a agredirlos con esas armas? Y algo tan salvaje como tirar con lanzas, yo no escuché a eso, no lo vi, escuché y me llama mucho la atención, lanzas que hirieron a gendarmes. Bueno, yo lo vi en vivo, Ernesto, por TN, estaban en la Panamericana de 197, ese fue el punto donde se produjo este piquete, que fue el único piquete en que en realidad fue disuelto, porque los demás los persuadieron a que se fueran, y aquí directamente avanzaron con los escudos, es decir, no, y avanzaron con los carros hidrantes para sacar a los piqueteros de la ruta, porque habían acordado en primer lugar que iban a dejar 2 carriles libres de los 6 carriles que tiene la autopista Panamericana en ese punto. Ellos estaban reunidos dejaron libre un carril y el segundo no lo despejaron,
y al poco tiempo volvieron a ocupar el carril que habían liberado. Entonces la policía, la gendarmería, mejor dicho, no fue la policía, sino la gendarmería avanzó con escudos, formando así como una valla humana y con los escudos delante, y empezó a correr a la gente que había vuelto a ocupar el carril. Y así los corrieron hasta la banquina, y de la banquina los corrieron hasta el lateral. Y ahí es donde se produce que las lanzas, de las que hablaste recién, que en realidad son los palos que sostienen los carteles, porque ellos están con muchísimos carteles de tela sostenidos por dos palos laterales. Y arriba de esos palos había puntas, es decir, habían calzado lanzas tipo tacuara para poder también atacar a los gendarmes, lo que hicieron, y se veía muy claramente por televisión cómo ellos estaban empeñados en defender, por supuesto, el lugar que tenían que despejar, y cómo les daban no solamente con las lanzas los gendarmes, sino que también les pegaban con los palos por encima de la cabeza. No digo que fue una batalla campal, pero fue una escena bastante violenta, por suerte la única que pudimos apreciar en este día. Mira, yo te digo una cosa. Hay dos especies de personalidades, si se puede decir personalidad, que desprecio totalmente, y no quiero que vuelvan jamás, y menos a tener poder público. Ellos son los golpistas, militares generalmente, y todos los que apoyan al golpismo cualquiera, y los corruptos. Y los corruptos todos sabemos quiénes son. Muchos de esos corruptos ya están adentro de las cárceles, y cada día hay más adentro de las cárceles, y los va a haber. Porque si Cristina Kirchner, todo eso que se le acusa, se le prueba y ya está probado de sus delitos, ella tiene que ir a la cárcel. No es que va a seguir hablando, acusar al juez, recusar al juez, todas estas chicanas ya las conocemos de lejos. Si Cristina Kirchner ha robado, porque lo hecho en ella, en esa asociación ilícita que le reprocha el juez Bonadío, es verdad que ella hizo todo eso, lo vimos en la luz pública, lo vimos a todos, que ha constituido una banda formada por sus hijos y los funcionarios públicos que estuvieron afanándose la plata del Estado Nacional a través de y toda esta cantidad de actos tremendamente ilícitos que han hecho. José López, el que era secretario de Obras Públicas, que ha hecho Cristóbal López a través de sus empresas improvisadas de petróleo y de otras cosas, y bancos, etcétera. Y el otro Josecito, el otro López, que también como en las obras públicas era tanta la guita, que se afanó tanta, que tuvo que escaparse y se encontró con su problema del convento cuando revolvió el bolso con 9 millones de dólares, por Dios. Sí, se encontró con el problema. Pero esos son corruptos, eso no tiene que volver nunca más. Y están en la cárcel todo lo que los jueces de la nación digan, porque ellos los jueces tienen esa potestad. No es que lo pueden condenar, lo tienen que condenar cuando los tipos demostraron estos delitos. Y Cristina Kirchner no puede evitar la complicidad, el encubrimiento y todo lo que alcanza a estar con eso, porque ellos está probado que ella recibía y juntaban la plata, juntaban los alquileres de esa cantidad de alquileres truchos que hacían de hoteles que desde cuando que está, no sé si 17 años o cuánto está en el poder, y ha hecho de la nada esa barbaridad de plata. Así que ellos ahora se les ha descubierto todo, y si la justicia dice vaya en cana, tiene que ir en cana. Y a mí no me da pena. Lo que sí, y esto lo reprocho fuera de la ley, porque no tiene nada que ver con la ley, es un juicio moral el que te voy a decir ahora, Hugo. Sí. Mira, el juicio moral es que vos podés concebir que haya gente que además de corrupta no tiene la consideración de apartar a sus hijos del delito y no llevarlos como cómplices, encubridores al delito, a sus hijos. También el encubridor de la ley la puede a ella de eso curar, pero no de los otros delitos. Pero encima de eso, hacer que estos chicos de 20 y pico de años hayan incurrido en el delito primero desde cuando eran menores de edad, y ahora ya son mayores de edad, porque el máximo no solamente ocupa un cargo
de diputado nacional, nada menos, sin tener la menor formación, porque este muchacho tenía todo para estudiar, no solamente en Argentina, en Harvard, como la hija que estudió cinematografía en Harvard, nada menos la número uno de las universidades del mundo. Y claro, tenían plata para llevar, muy bien que los eduque, pero de ahí educarlos, y ahora hacerlos sobrellevar un destino espantoso de cárceles a los dos hijos del matrimonio, siendo tan poderoso. ¿Cómo se concibe la moral de una persona o de un matrimonio? En este caso ya sabemos que el matrimonio está compuesto solo por Cristina, el otro de ellos se murió, pero de todos modos ya que esto era uno de los grandes hacedores de este espanto de hacer incursionar en el delito a sus propios hijos, teniendo dos hijos, y los dos van a ir en cara a estos pobres, bueno, yo no digo pobres chicos, el pobre no tiene nada, pero sí de espíritu. Esto es un cargo moral donde Cristina no merece la menor compasión, ni la menor lástima de nadie. Bueno, yo sé muy bien que este pueblo ya se da cuenta de eso, ya no quiere saber nada con ella porque ha cometido una cantidad enorme de todo tipo de... No, ya queda chico lo de errores, no son errores, son monstruosidades desde el gobierno que se ha hecho. Esas preferencias por las licitaciones a 2, 3, 4, sumar de 7 testaferros que ella ha llenado de plata y se llenó ella a través de todo eso. Los hoteles gigantescos que al mismo tiempo son de mal gusto, sobre eso es aparte, este criterio, ¿no? Sí. Pero todo esto es imperdonable, y si Cristina va presa, nadie debe pensar en compadecerla. Va presa porque se le ha probado de sobra el delito, y si ella no respeta ni al juez federal es porque no va a respetar ni a los camaristas ni a la Corte Suprema en su momento, porque no quiere respetar porque sabe que está perdida. Y no digo lamentablemente, y se lleva la pena que va a merecer. Yo confieso que estoy de acuerdo con un juez como Bonadio, que en esto ha jugado su vida, porque si Liz Nisman ha muerto por las investigaciones que le hizo, todos suponemos, pero suponemos convencidísimos de que no hay otra posibilidad, que ella Nisman ha muerto por un sicario que lo mandó matar Cristina, o un grupito de sicarios. Es tan burdo y tan brutal el asesinato del que se hizo, y han tapado tantas cosas con tantos cómplices metiéndose en el medio. El entonces jefe de seguridad se metió en el medio, como era este hombre que estaba, era hasta hace poco, ahora desaparece. Pero todos estos tipos que son un entorno que tiene Cristina ahí para continuar con sus delitos, pero sus delitos ya no son solamente esto. No olvidemos que el señor Kirchner, Néstor Kirchner, nos debía el famoso crimen de Conarpesa en Santa Cruz que denunció la doctora Carrió en su momento, y que se ha probado bastante y que se ha dejado en los extramuros de los escondites de Santa Cruz con la abogada Romina Mercado, que ellos usaron para muchas cosas, pero entre otras, nada menos que para ocultar muchísimos elementos del cuerpo del delito. Y hay otra cosa que yo la conozco muy bien, que es el famoso cheque por 710 millones de dólares que la Corte Suprema le reconoció a la provincia de Santa Cruz por las regalías que percibía la provincia de Santa Cruz por la producción de petróleo. Ocurría que la provincia de Santa Cruz, ya antes de Kirchner, había sido víctima de los propios militares, porque los militares decían, si nosotros estamos interviniendo esta provincia, somos interventores ahí, somos los dueños de esta provincia, entonces no tenemos por qué girar esta plata, es nuestra mientras estemos nosotros. Y esa plata se la guardaron los militares, pero tampoco se la llevaron a su cuenta. Entonces, en el gobierno de Menem decidieron enviarle el cheque por 710 millones de dólares, firmado por la Corte Suprema. Es un instrumento público. Muchos lo hemos visto a ese 710 millones de dólares contra el banco Credit Suisse de la ciudad de Zurich, en Suiza.
Bueno, todo eso se lo llevó a su cuenta corriente, no sé si con sus cómplices o con quién más, pero que estuvo allá en Zurich, el propio Néstor haciendo estos trámites, que no entiendo cómo un banco suizo del prestigio del Credit Suisse se mete a hacer una cosa de esta, porque va a perder su prestigio al estar movilizando plata de chorros muy evidentes. En un momento yo no sé qué modo, el modo delictuoso evidentemente, tuvo Kirchner para quedarse con esa plata cuando los bancos suizos tienen un prestigio de confianza en el mundo. ¿Sabes de cuántos años atrás? De 400 años atrás, 4 siglos atrás. Y todo el mundo en ese tiempo ya, desde aquellos tiempos, guarda la confianza en los bancos suizos. Nadie tiene problema porque conocen la seriedad y conocen el secreto. Ahora, ¿cómo hizo Néstor para comprar el secreto de los suizos? Yo tengo algunos datos que me dicen que sí, que él tenía amigos, desde luego, que dentro del mismo staff o personal del Banco Suizo le podía hacer el favor a él de cómo y con qué astucia podían esos 710 millones de dólares de un cheque firmado por la Corte Suprema de la Argentina, podían pasar a su cuenta sin que nadie se dé cuenta. Mirá lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, todo esto, y se hizo un juicio y actuaciones judiciales en Suiza y acá. Pero cuando lo mandaron acá, lo mandaron a la justicia federal. ¿Sabés a quién le tocó la justicia federal ese cheque en aquellos tiempos, Hugo? Y seguramente No lo sabés, ¿no? Seguramente Ollarvide. No era Ollarvide, era otro. Es el juez Rafecas. Ah, bueno. El juez Rafecas ni no miró a las actuaciones y la mandó ¿a dónde? La mandó a juzgado a los tribunales, no, sí, a la Fiscalía de Santa Cruz, donde la ejercía como titular Romina Mercado Kirchner, sobrina que es la de hija de Alicia Kirchner y sobrina de Néstor. Bombón Mercado, como le decía el personaje, el marido de esta señora. Sí. Y esta mujer, como abogada allá, todavía tiene esas actuaciones. Bueno, pero ella también Ahora, está... creo que ya se lo van a tener que pedir. No, ella está procesada, también fue procesada por Bonadío. Ernesto, Sí, enseguida llegamos a la 1:30. Diría que quédate un momento en línea. Yo, entre tanto, paso las vías de comunicación, el Pero teléfono de sí, nuestros como no oyentes. me quiero, corto y volvemos a hablar en cualquier momento. De acuerdo, Ernesto, nos escuchamos más tarde. Gracias, Hugo. Yo igual te sigo en la misma radio. De acuerdo, el teléfono de nuestros oyentes, por si nos quieren llamar para dar su opinión sobre este muy interesante tema que habló el doctor Poblet, es el 4136.000, 41361000. Es de Radio Concepto. Esta radio emite en Capital Federal en 95.5 FM y en la zona norte del Gran Buenos Aires, en Escobar, Pilar, Granburg, Tortuguitas en 102.7 FM. También nos pueden escuchar por internet, y si quieren comunicarse con nosotros pueden entrar a nuestro blog, que es La Aventura del Desarrollo todo junto .blogspot.com.ar, donde están nuestros programas anteriores. Pueden entrar a nuestra página de Facebook, que es Aventura del Desarrollo, y también nos pueden enviar un mail a La Aventura del Desarrollo, ahora sí, sin la doble A, sin La Aventura del Desarrollo, sin la doble A, @gmail.com. Este programa, que está auspiciado por Action Energy. Ahora pasamos a la breve pausa comercial y retomamos dentro de unos minutos.
habla la señora Viviana Devoto, como todos los sábados, lo que los escucho. Yo creo que la sociedad se está despertando y dando cuenta, y el peronismo se pone muy nervioso porque como estaba acostumbrado a ayudar a voltear gobierno y diciéndole a la sociedad que los únicos que sabían gobernar eran ellos, ahora como la cosa se está saliendo toda a la luz por la tecnología, entonces ve los aprietes, ve los sindicalistas que hace 30 y pico de años que están y son multimillonarios, ven que los piqueteros... Sí, agradecemos a la señora Villa Devoto su mensaje. Por supuesto, es así. Ustedes no olviden, ustedes, estimados oyentes, no olviden, en primera vez en 70 años tenemos un presidente que no es ni peronista, ni radical, ni militar, y además es ingeniero. Hemos tenido una vez un ingeniero al frente del gobierno nacional, que fue el general Justo, de 1932 a 1938, que no solamente era general del ejército, sino además era ingeniero civil y había sido ministro de Obras Públicas de Marcelo T. de Alvear. Justo en su momento, como ingeniero civil, promovió mucho la obra pública, es decir, mucha obra pública que ustedes aún hoy en día ven en la ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades del interior. Por ejemplo, el Hotel Provincial de Mar del Plata, el Hotel Yao Yao en Bariloche, el Centro Cívico de Bariloche, las 3 líneas de subterráneo, la Facultad de Medicina y Odontología y farmacia en frente de la actual Plaza Usey. Todas esas son obras públicas que en su momento emprendió Justo. Macri va a hacer una cosa parecida. Ella inició el Plan Belgrano para las provincias del norte y estuvo reunido justamente el jueves, el día del paro, con el mini Davos, el foro económico en el Hotel Hilton, y allí se aseguró también el apoyo de muchos inversores extranjeros. Por eso se pone nervioso el peronismo, lo dice usted muy bien, señora, porque ven que ya se les están, las pieles que pusieron a remojar en el río se les están yendo, porque ya están desprestigiados. Cristina fue procesada y toda su familia y todos sus allegados fueron procesados el día martes por el juez Bonadío. Es decir, la corrupción es una cosa espeluznante. Ahora presentó su dictamen el fiscal Polichita de cómo se direccionaba la obra pública. Voy a explicar un poco cómo es todo el tema porque quizás no se entienda muy bien. ¿Qué hizo el gobierno nacional? El gobierno nacional creó un empresario, entre comillas, que era Lázaro Báez, antiguo empleado bancario del Banco de Santa Cruz en Río Gallegos. Era el personaje que le pasaba a Néstor, a Kirchner, los datos de qué clientes estaban en dificultades económicas. Entonces el otro iba y le decía, bueno, ¿usted qué desea? ¿Que le rematen la propiedad o prefiere que se la compre yo? Por supuesto, un descuento bastante grande. Y así Néstor, en los años 70, en los años justamente de la dictadura militar, que ellos ahora dicen haber combatido tanto, fue que hizo su fortuna. Así pudo juntar 27 propiedades. Eso le sirvió, por supuesto, los ingresos por alquilar de esas propiedades, para fomentar sus futuras campañas. Primero la de intendente de Río Gallegos, después a partir de 1991 la gobernación de la provincia de Santa Cruz, donde ex profeso hizo cambiar la constitución para poder hacerse reelegir indefinidamente, y por último la campaña presidencial del año 2003. Es decir, asaltaron al poder con todas las letras, ya armaron una base muy firme para poder ir ganando sucesivamente todas estas elecciones y todos estos cargos. Cristina también en esa época fue varias veces legisladora, fue diputada provincial en la provincia de Santa Cruz, fue diputada nacional, fue senadora nacional. Es decir, no solamente sirvió el dinero para apuntalar las candidaturas de Kirchner, sino también la de su señora esposa, que terminó siendo presidente de la República Argentina, muy a nuestro pesar. Pero ahora vemos que la impunidad no es eterna, no es perpetua. En algún momento llega el amargo despertar, y para Cristina llegó en este momento. Ella, por supuesto, se defiende, apela, acusa a Bonadío, lo insulta, dice que es absurdo, antojadizo, arbitrario, ilógico y descabellado el fallo que él ha firmado, en donde él la procesa a ella, procesa a sus 2 hijos
procesa a todos los allegados, es decir, a Lázaro Báez y Cristóbal López, por supuesto, procesa a su sobrina, que es Romina de Los Ángeles Mercado, a quien el doctor Poblet acaba de mencionar, y procesa a todos los demás que estuvieron involucrados, a San Felice de la inmobiliaria, a Manzanares el contador, los contadores y escribanos que con su firma refrendaron todo lo hecho por esta banda, esta asociación ilícita con todas las letras y con mayúscula, que se formó en el seno de la familia Kirchner, comandada en un principio por Néstor. Cuando él se murió, tomó la rienda su mujer y se las pasó también a sus hijos, es decir, involucró a Florencia, que en ese momento recién tenía 19 años, porque era el año 90, Florencia ahora 37, Máximo tiene 41, Máximo ya estaba metido en el tema desde mucho antes, y bueno, y Florencia había heredado, y se dice, bueno, si heredó, dice la justicia ahora, también podría haber heredado con beneficio alimentario, también podría haber cuestionado lo que los coherederos habían hecho hasta ese momento. Nada de eso hizo, por eso ella también es jefa, se la considera jefa de la asociación ilícita, junto con Cristina y junto con Máximo, y al respecto quiero aclarar que la pena mínima solamente por el hecho de ser organizador o jefe de una asociación ilícita son 5 años de cárcel. Es un delito no excarcelable, así que en principio tendrían que salir ahora las órdenes de captura. Pero Cristina apeló el fallo de Bonadío, está ante la Cámara Federal, ella espera por supuesto que lo reciba Freiler, porque Freiler fue el camarista que hasta ahora más apoyó al gobierno kirchnerista, pero el mismo Freiler está en problemas porque el Consejo de la Magistratura posiblemente el día 18 de abril lo suspenda de su cargo por enriquecimiento ilícito. Es decir, es toda una caterva, y vemos, por supuesto, cómo pudo llegarse a este punto. Y lamentablemente, porque somos una sociedad demasiado permisiva. Cuando no tendríamos que ver, no vemos, cuando nos tendríamos que ocupar, no nos ocupamos, y siempre vamos y votamos por inercia, y entonces le damos a estos personajes la carta blanca para poder robar con todas las letras en el mejor sentido de la palabra. ¿Cómo sucedió todo esto? El plan estaba bien pergeniado. Ellos armaron un empresario de la construcción, que fue Lázaro Báez. Lázaro Báez, como ya he dicho, fue empleado del Banco de Santa Cruz y era el que le pasaba los datos a Néstor. Lázaro funda una empresa pocos días después de haber asumido los Kirchner. Él funda una empresa, Austral Construcciones, compra otras empresas del mismo ramo, Canqui y Costilla, Los Calzo y Del Curto. Tengo que acordarme de no ser Descalzo y Lo Curto, no, es al revés, Los Calzo y Del Curto, y otras empresas más, constructoras, y se presenta a las licitaciones, a las sucesivas licitaciones de obra pública que hay en la provincia de Santa Cruz. Siempre se presentan varias empresas que pertenecen a Lázaro Báez, a veces exclusivamente empresas que pertenecen a Lázaro Báez. El modus operandi es la empresa que hace la oferta más favorable, la pone un 20% por encima del presupuesto, lo que está presupuestado en la licitación. Las otras empresas ponen precios mucho más altos, entonces automáticamente una de las empresas de Lázaro Báez recibe la licitación. Se aumenta el presupuesto, es decir, la obra que originalmente estaba presupuestada, digamos, en 50 millones, la aumentan a 65 millones, y más tarde le dan más aumentos todavía. Pagan los certificados de obra, entonces con eso ya las empresas tienen liquidez, y de esa manera fueron adjudicadas 51 obras al Grupo Báez, de las cuales, de las 51 obras que tomó para hacer la construcción, solamente completó 3. Es decir, únicamente 3 de esas obras públicas, que principalmente eran obras viales. Ustedes saben, la provincia de Santa Cruz es una provincia muy grande, tiene 250.000 kilómetros cuadrados, tiene solamente algo más de 300.000 habitantes, es decir, es una provincia que prácticamente está despoblada, un poco más de 1 habitante por kilómetro cuadrado, pero las distancias son muy grandes y, por supuesto, hay que transportar mercadería, mucha mercadería, porque allí no crece nada, hay que
ocuparse del transporte público y además también se fomenta el turismo, porque en la provincia de Santa Cruz están los glaciares, está el glaciar Perito Moreno, que es un imán que atrae a mucho turismo. Entonces, por supuesto, las rutas tienen que estar en un estado aceptable y requieren mucho mantenimiento y tienen que, por supuesto, estar bien fundamentadas, asfaltadas, pavimentadas, para propender al rápido traslado de personas y mercaderías a través de ese vasto territorio. Si no, los caminos de ripio, ustedes saben que el ripio rompe los vidrios, es decir, y rompe la parte de abajo de los automóviles. Por eso se propendió a mejorar las rutas. Y todos esos trabajos le fueron adjudicados a las Orobaes, pero como bien lo mostró la Nata en uno de sus programas, había una ruta que terminaba en la nada. Uno iba por la ruta asfaltada y de repente la ruta terminaba y delante solamente estaba el desierto. Y uno pensaba, bueno, ¿dónde tendría que haber llegado esa ruta? No lo sabemos. Tampoco había ninguna tranquera ni nada, es decir, que uno diría, bueno, aquí uno aprovechó la obra pública para hacerse un acceso privado a su estancia. No fue así. Estancias sí hubo bastantes, es decir, las Orobaes compró muchísimas estancias y especialmente compró campos cerca de las represas. Yo no voy a decir los nombres que le pusieron después, sino bueno, sí los voy a decir porque en definitiva se conocen por esos nombres ahora. Chepernik, que fue el gobernador de Santa Cruz de los años peronistas, de los años 73 a 76, aliado de los Kirchner, y Néstor Kirchner, por supuesto, porque ahora parece que en este país todo tenía que llevar el nombre de Néstor Kirchner. El Centro Cultural acá en Capital también todavía se llama así, espero que se lo saquen pronto, le cambien pronto ese nombre y le pongan un nombre un poco más neutral y no de un personaje tan controvertido como resulta ser el expresidente de la Nación del año 2003 al 2007. Muy bien, entonces Lázaro Báez compró estas tierras. No se sabe si con dinero propio o de los Kirchner. La cuestión es que si esas tierras se inundaban, entonces había que indemnizarlo. Ya el negocio no era comprar esas tierras para cultivarlas o para criar ovejas, que es la principal actividad agropecuaria que hay en Santa Cruz, sino dejar que se inunden y cobrar la indemnización por el simple hecho de que se hayan inundado por los embalses que se forman una vez que están listos los diques. La cuestión es que la obra pública se adjudicó a Báez y Báez, por supuesto, tenía que agradecer los favores. Y entonces, para agradecer esos favores, se armaron otras dos empresas, Los Sauces por un lado, una empresa inmobiliaria que posee inmuebles para alquiler para vivienda, y Otesur, que es la empresa a la que pertenecen los hoteles que están en el Calafate, el Hotel Aldea que está en el Chaltén, cerca del Cerro Fitzroy. Y esos hoteles, a pesar de que nunca iba nadie, siempre estaban llenos completos. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez y también Cristóbal López fue el adjudicatario también de petróleo, de áreas petroleras y del juego. Ambos alquilaban esas habitaciones de los hoteles o alquilaban las viviendas, siempre para poder ubicar allí a su personal. Lázaro Báez decía, sí, yo tengo mucho personal que viene del norte, las provincias del norte, aquí no tienen vivienda, tengo que ubicarlos, todo el mercado está saturado, entonces tomo las propiedades que me ofrece Los Sauces, pago más alquiler del que normalmente se pagaría, porque justamente al haber la ley de la oferta y la demanda, hay mucha demanda, poca oferta, entonces suben los precios. Aprovechamos una de las leyes de la economía también para justificar el hecho de tener que alquilar espacios, y entonces ubico allí a mis personas. La cuestión es que él ubicaba personas para obradores que estaban a 600 kilómetros de distancia, entonces tener a personas alojadas en un hotel en el Calafate para que después vayan a trabajar a Caleta Olivia es un poco, digamos, raro, ¿no? Es un poco extraño, porque esas personas tenían que hacerse 600 kilómetros y de vuelta todos los días. Es un poco raro que algo así haya servido para alojar al personal. De todos modos, de esa manera volvían los retornos,
Es decir, se alquilaban habitaciones o se alquilaban viviendas que nunca eran ocupadas, que siempre permanecían vacías, pero los alquileres se pagaban mensualmente y puntualmente a las inmobiliarias de San Felice, a la inmobiliaria de Máximo Kirchner, para poder blanquear este dinero, porque en definitiva era blanquear, era un sistema de lavado de dinero, era blanqueo de dinero negro. Ellos ahora, por supuesto, se ponen en sus tres y dicen que estaba todo bancarizado. Estaba ahí, ahora enseguida entró otro mensaje. Vamos a ver, escuchemos qué mensaje hay. Bueno, Ernesto vuelve al ruedo. Vamos a ver, ¿qué nos cuenta Ernesto? Ernesto, estuviste escuchando seguramente lo que estuve explicando recién. Todavía no lo tenemos. Vamos a probar nuevamente, creo que lo perdimos. Los teléfonos andan mejor, por suerte, que hace 2 años atrás, pero bueno, todavía tienen algunos sobresaltos todavía nos dan. Bueno, ¿qué les estaba contando? Mientras esperamos que entre Ernesto en línea, la estrategia era esa, es decir, crear obra pública, adjudicar obra pública a empresarios amigos, cobrarles a ellos un retorno del 20-25%, ese retorno camuflado en forma de alquileres, de alquiler de habitaciones y alquiler de viviendas en hoteles, y esas son las 3 causas que están ahora, todas ellas en manos del doctor Ercolini. ¿Por qué? Porque el doctor Ercolini recibió en el 2008 la denuncia de Elisa Carrió sobre corrupción y asociación ilícita, que ya les había comentado antes, donde involucraba a Néstor Kirchner y a todos sus atláteres. Y esa denuncia, bueno, el doctor Ercolini mandó un exhorto a Liechtenstein para averiguar si ahí se habían depositado fondos, y después nunca más se volvió a escuchar de la causa. La causa permaneció en el fondo del último cajón del escritorio del doctor Ercolini y no volvió a reflotarse hasta el momento en que José López tira los $9 millones por encima del muro del convento en General Rodríguez. Tenemos que agradecer, por suerte, que en este país todavía hay gente que se levanta temprano a trabajar. Fue el vecino de enfrente, un señor que vende pollos, el que a las 4:30 de la mañana observó movimientos raros en el convento, sabiendo que en ese lugar vivían solamente 4 monjas solas. Pensó que se trataba de algún asaltante o de alguien que quería violentar ese lugar en cierto modo sagrado y quizás profanar a las monjas, y entonces llamó a la policía, la que raudamente vino y apresó a José López con las manos en la masa, como quien dice, con los bolsos llenos de dólares, con relojes Rolex y hasta creo que rupias indias también había. Es decir, una suma de dinero que no sé cómo se habrá juntado, pero la cuestión es que él trató de hacerla desaparecer o de esconderla, porque en su propia casa en Dique Luján ese dinero ya no estaba seguro, en cualquier allanamiento lo hubieran encontrado. La cuestión es que a partir de ahí el doctor Ercolini reaccionó rápidamente, y como José López era uno de los imputados en la causa que había iniciado Elisa Carrió, la reflotó. Enseguida lo procesó, lo metió preso y está preso hasta este momento, y empezó a investigar el origen de ese dinero. Y empezó, por supuesto, a darle más manija a la causa de la obra pública, que se había presentado, una denuncia que se había presentado poco tiempo antes y que ya se había publicitado ampliamente en el programa de Ernesto Lanata, en donde nos explicaba justamente que todas las empresas de Lázaro Báez se habían hecho cargo del 98% de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Una cosa increíble. Sí. Hola, Hugo. Sí, Ernesto, está de nuevo en línea. Hugo, estamos despidiéndonos de la audiencia, parece ya, ¿no es cierto? En 5 minutos, Ernesto.
En 5 minutos. Ah, bueno, yo te llamaba por eso, porque pensaba que ya había terminado, pero no importa. Ahí seguimos, te sigo escuchando. Muy bien, Ernesto, nos vemos el sábado próximo. Sí. Sí, entonces, ¿cómo fue todo el tema de Lázaro Báez? Lázaro Báez recibía se presentaban las licitaciones con 3 de sus empresas y una siempre ganaba. Eso ya estaba dado. Después, se le asignaba inmediatamente la obra pública, es decir, a veces entre la licitación y el comienzo de las obras pasaban 38 días. Normalmente Vialidad Nacional tarda 210 días entre la licitación y la adjudicación de obra y el comienzo de obra. Es decir, con Lázaro Báez eso iba todo mucho más rápido. Después se le pagaban los adelantos, es decir, pues la empresa también tiene que insumir, tiene que comprar insumos, tiene que pagar personal, tiene que hacer estudios. Todo eso ya eran certificados de obra que ya se les pagaban, es decir, ya Lázaro Báez estaba líquido prácticamente desde la adjudicación de la obra. Él era también el primero que cobraba, porque cobraba mucho más rápido que todas las demás empresas. Fue la única empresa de obra pública al final del mandato de Cristina Kirchner en diciembre del 2015 que no tenía acreencias al Estado. El Estado a Lázaro Báez no le adeudaba nada, le había pagado todo. Y además, ¿qué hacía? Le otorgaban obras imposibles, es decir, obras que sobrepasaban la capacidad de ejecución de las empresas de Lázaro Báez. Entonces, tenía muchas obras sucesivas. Todas estas obras tenían que estar supervisadas, inspeccionadas por la Dirección de Vialidad de la provincia de Santa Cruz y supervisadas por Vialidad Nacional. Pero tenían una sola persona que tenía que hacerse cargo de todas estas obras. Esta persona, por supuesto, no podía estar en 2 obras simultáneamente. Entonces, el control a las obras de Lázaro Báez tampoco existía. Yo le había mencionado que en total se le adjudicaron 51 obras y solamente finalizó en término 3 de ellas. Todo esto, por supuesto, después del diciembre de 2015 se paró. Lázaro Báez tampoco había pagado los aportes jubilatorios, es decir, también por ello fue indagado ahora en los últimos días. Es otra causa más de las muchas que arrastra y ya está hace un año en la cárcel, es decir, desde el 5 de abril del año pasado que fue apresado en el aeródromo de San Fernando. Ya se temía que estaba por dejar el país, pero allí el avión bajó y entonces Lázaro Báez fue apresado. Desde entonces se encuentra en la cárcel de Seiza, también junto con José López. Hay otros presos más, está el general Milani, pero no está allí. Está Milagro Sala, que está presa en Jujuy. Así que ya van cayendo, la ficha de dominó ya van cayendo poco a poco. Y en algún momento también me va a tocar a Cristina y, bueno, su hijo Máximo quizás recién en 4 años o en 2 años cuando se le venza el mandato de diputado nacional. Y Florencia, con sus 27 años, también va a saber cómo es una cárcel por dentro, porque como ya les decía, sin la asociación ilícita, ser jefe u organizador de una asociación ilícita es pasible no es excarcelable y es pasible de al menos 5 años de prisión. A ello se va a agregar todas las demás causas que surjan, especialmente la de lavado de activos, adulteración de documentos, etcétera, etcétera, porque lamentablemente, es decir, el juez Bonadío ha tenido que ver que muchos papeles faltan de todos los allanamientos que hubo en Santa Cruz, de todas las empresas que se allanaron, los Sauces, Otesur y todas las empresas de Lázaro Báez, los estudios de los abogados, de los escribanos, de los contadores, toda la documentación que se juntó, aún así no justifican muchísimos gastos que se hicieron, no justifican movimientos por 66 millones de pesos, no justifican transferencias de 15 millones de pesos. Es decir, allí todavía hay bastante para explicar. Bueno, Cristina va a tener que explicarlo, por más descabellado y irrisorio y antojadizo que se le ocurra, que es el fallo del juez Bonadío. Veremos ahora qué dice la Cámara cuando tenga esto bajo estudio y cuando dé el dictamen definitivo si Cristina va a ir a juicio oral o no.
Nos despedimos de ustedes, estimados oyentes, en este día 8 de abril, el sábado, con una temperatura de 25 grados. Como les decía, el cielo está nublado, así que hay tormentas anunciadas. No se confíen demasiado en cómo va a ser esta noche. La próxima, que tengan una hermosa Semana Santa. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo sábado 15 de abril a las 14 horas, que es el horario que por ahora tenemos en este programa. Les recuerdo que auspicia el programa Action Energy, que en la más alta tecnología en combustibles, y así nos volveremos a ver el sábado próximo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.